durante el virreinato del virrey Bertis, que fue un virrey muy ilustre, y el reinado de Carlos III, comienza a desarrollarse Villa Guadalupe, que es el primer centro poblado de lo que es hoy el departamento Canelones. Esta ciudad, que nació como Villa Guadalupe por la patrona, la Virgen de Guadalupe, que está en nuestra catedral, jurídicamente se toma como fecha fundacional el 10 de junio de 1782, pero hay un hecho político antes de la creación del departamento en 1816, que es la instalación del primer gobierno patrio-artiguista que tuvimos los orientales, el primer gobierno republicano y democrático, donde hoy funciona la Jefatura de Policía de Canelones. Artigas, en 1816, crea el departamento de Canelones. El origen viene del árbol canelón grande, canelón chico, los arroyos por el árbol canelón, que es una especie autóctona, nuestra, indígena, como son los talas o los espinillos. Pero dentro de los temas sociales, de la mano de grandes secretarios que tuvo Artigas, como Fray Monterroso, por ejemplo, posteriormente, pero anteriormente Gomenzoro, también el doctor Méndez, otra figura de enorme importancia de gran cultura, y el doctor Revuelta, Artigas, asesorado por ellos, impulsa, cosa que firmó el doctor Bruno Méndez como presidente, vicepresidente en ejercicio de la presidencia del gobierno, porque Artigas, por razones de la guerra, se dedicó más a los temas militares que políticos, que es la creación de un sistema de vacunación obligatoria para todos los habitantes de la provincia oriental de la vacuna antivariólica, 1813. Y a su vez, la preocupación de que la asistencia de la salud era un bien, un derecho humano, como era la educación. O sea que hablar de eso en 1813 en América era algo absolutamente revolucionario. Y este gobierno impulsó la preocupación por tener escuelas de acceso público y una salud pública, incluida la vacunación antivariólica. Fue el primer proyecto político que se conoce en todo Río de la Plata sin discriminación. Este es otro tema no menor. Iba a alcanzar a toda la población. Iba a ser un dispensario que iba a estar acá en Villa Guadalupe, fue el primer centro que se improvisó de vacunación, que lamentablemente no pudo continuar porque en diciembre este gobierno dejó funcionar porque Buenos Aires lo desconoció, pero la población del interior era absolutamente huérfano de todo tipo de asistencia. No había asistencia en la campaña. En toda la campaña oriental no había asistencia. La Robla, con otro cura que era capellán de La Valleja, impulsaron los viejos proyectos artiguistas de vuelta en materia social y de salud. Recién esos proyectos sociales van a ser tomados en cuenta cuando se establezca la Constitución de 1830, pero en realidad un centro asistencial instalado en Villa Guadalupe, que fue hasta 1919, es el nombre, a partir de 1919 con la reforma de la Constitución del 18 pasó a ser Ciudad de Canelones, se instaló el primer centro asistencial en lo que es hoy las calles, todavía Villa Guadalupe, de 33 y Francisco Lavandeira. Los orígenes de ese hospital se remontan al año 1914. Una publicación de los años 30 llamada El Cronicón Solariego, que da toda una reseña de Canelones por esos años, menciona esos inicios en ese año 1914. Esa primer sede del hospital estaba situada en la calle 33, casi lo que hoy es la calle Ancha, sobre los números, podría ser 29 o 31. ¿Por qué digo esto? Porque hay una publicidad, un comercio fotográfico que dice que estaba en el número 27 al lado del hospital Canelones, o sea que sería sobre la acera oeste. En 1914, siendo todavía Villa Guadalupe, la Asistencia Pública Nacional crea, financia la primera sala de auxilios en el centro de la ciudad, en la calle de los 33. Es una casa grande que va a quedar chica rápidamente porque la demanda asistencial va a crecer naturalmente, como en toda ciudad. Y ya a principios del siglo XX, Canelones tenía más de 200.000 habitantes. Acá la ciudad ya tenía más de 6.000, 7.000 habitantes. O sea que estamos hablando a comienzos del siglo XX, entre los gobiernos de Cuestas, la primera presidencia de Valle y presidencia de Claudio Williams. Ahí empezó a instalarse en una vieja casona el primer centro asistencial que conocemos.
El primer director de la sala de auxilios, convertida prontamente en pequeño hospital de Canelones, fue el doctor Cristóbal Sendán, que justamente se graduó de médico en el año 1911, el año en que se pone en marcha la asistencia pública nacional. Es decir, que se embebió totalmente del espíritu que iba a imponer la asistencia pública nacional como nuevo servicio público médico a la población. Bueno, ese centro asistencial funcionó como una casa de familia con un comercio al lado que lo transformó en centro asistencial. Con un médico, 2 asistentes al principio y algún personal de servicio que eran empleados municipales que cumplían esa función allí, y el médico que era nombrado por la policía, o sea que era un médico policial. Después pasó a ser civil plenamente cuando pasa a la órbita del Consejo Nacional de Administración. Al principio eran 8 o 10 camas y era más bien una maternidad y algún caso de emergencia supongo que había, porque no había una instalación para operaciones, por ejemplo. No tenía eso. Eso va a ser cuando se instaló el hospital. Es decir, no había una sala de cirugía ni nada de eso. Era más que nada una maternidad y un centro asistencial primario, podríamos llamarlo. Pero junto a la asistencia pública nacional en cada ciudad, en Canelones también, funcionaba el médico del servicio público, que el director en estos tiempos es el doctor Eusebio San Juan. Es decir, que la salud pública se refuerza no solo por la asistencia pública nacional, sino también por los municipios, por las intendencias. Esa primera sala de auxilios, ese primer hospital, funciona hasta los comienzos de nuestro querido hospital, Dr. Soca, que se va a inaugurar por allá por el año 1928. Tenemos algún documento, una referencia del doctor Cristóbal Sendán en el año 1917, felicitando al señor Tomás Berreta por la toma del cargo como intendente municipal en ese año 1917. O sea que ahí ya tenemos un documento con Cristóbal Sendán al frente de esa asistencia pública departamental. Esto se sigue sucediendo hasta el año 1924, 25, hay documentación sobre subvenciones, sobre colaboraciones de la Intendencia Departamental a ese viejo hospital. También hay un pedido de Tomás Berreta al director de la Asistencia Pública Nacional, el doctor Martí René, por el año 1918, de extender ese radio de acción de esa urgencia hasta las ciudades de Las Piedras y de La Paz. Esto no es posible, decía el doctor Martí René, por un tema de fluidez económica y otros aspectos también que se determinan por ahí en una nota. Entonces, en esos tiempos, ya siendo muy joven, el doctor Soca, que es un hijo de Canelones, nació a orilla del arroyo Mosquitos, muy cerca del actual pueblo de Soca, tuvo una niñez muy triste, porque perdió a sus padres siendo muy joven, y logró a través de un tutor español que era amigo del padre poder seguir sus estudios, primero en Pando y después los terminó en Montevideo. Y es en la época de Santos que él hace sus estudios universitarios y logra justamente conseguir una beca para estudios. El doctor Francisco Soca, que terminó haciendo una formación doble. Se doctoró en medicina en Montevideo, en nuestra pequeña facultad de medicina de la década de 1880, y becado junto al doctor Puey y al doctor Joaquín de Salterain, vuelve a hacer la carrera y se doctora con una tesis doctoral de investigación clínica muy valiosa en París en 1888. Se convierte en una figura descollante como profesor de clínica médica. Es un hombre talentoso para la clínica y dedicado fundamentalmente a la medicina, aunque también se dedica a la política. Pasa a ser un hombre de referencia progresivamente en el Partido Colorado. Soca fue un impulsor totalmente de la necesidad de tener un hospital para el departamento.
se une a la asistencia pública nacional, es uno de los referentes de la asistencia pública nacional, porque la asistencia pública nacional tiene un presidente, un director, que es el doctor José Escoceria, profesor universitario, pero también tiene un consejo, y ese consejo lo integran mayoritariamente los profesores de la facultad. Él es uno de los hombres relevantes de ese consejo. El Consejo de la Asistencia Pública Nacional con su director atienden en los primeros años de la década de 1910 la necesidad de Canelones, ciudad, y de las otras ciudades del departamento de tener centros asistenciales, salas de auxilio o sus primeros hospitales, San Ramón, Santa Lucía, Pando y Canelones. Va a llegar entonces el tiempo de que el hospital de Canelones del centro de la ciudad, en la calle de los 33, va a necesitar necesariamente un nuevo edificio. Y le llega el turno a Canelones en la década de 1920. Finalmente, con los planos siempre aportados, como en todos los hospitales públicos, por la Dirección Nacional de Arquitectura, también creada el mismo año que se crea la Asistencia Pública Nacional, es decir, que son instituciones que se asocian marcadamente para un desarrollo nacional. Se hacen los planos del hospital en el año 1925. El director del nuevo hospital también va a ser el doctor Sendán, es decir, que cumplió una larga labor como director del hospital durante muchos años, desde el primero, desde la sala de auxilio, hasta el nuevo hospital. Y por los años 24-25 comienzan las gestiones para el nuevo hospital. Esas gestiones se buscaba un lugar más amplio y uno de los lugares que se determinan es lo que se llamaba por extensión la Plaza Norte de Frutos o de las Carretas, que no está bien definido. En un primer momento se decía que es el lugar donde que hoy ocupa el área de patrimonio, en el castillo Pigazzini y el tanque de Ose. Por extensión, la manzana contigua se le llamaba igual Plaza Norte o de las Carretas, que venía desde tiempos inmemoriales. Al decir de Tomás Berreta, se ubica ese predio para destinarlo y para donarlo a la Asistencia Pública Nacional. También hay una documentación que dice, no hay título de ese predio, pero sí que lo posee en ese momento lo que era el Consejo, ¿no? Lo que hoy es la Intendencia Departamental. Tomás Berreta, por el año 1925, le comunica al director de la Asistencia Nacional de ese predio, ¿no? Que va a ser donado, copia de planos de ese predio. En 2 años aproximadamente la obra queda terminada. Para que quedara estéticamente bien toda la zona, en la construcción de una plaza pública. Entonces se pensó la macadamización y el acordonado a base de cordones de granito extraídos de una cantera de esta misma ciudad. Esto se lleva a cabo el 30 de septiembre de 1928, se inaugura el hospital. Las obras de la plaza, enfrente, la hoy llamada Plaza Paraguay, continúan hasta el año 1932-33 aproximadamente. Por ahí, por ese año, se va cerrando todo ese ciclo que se va a culminar también con la construcción e inauguración de algo muy importante que es el tanque de Ose, que es el que va a surtir de agua a la población. La apertura del hospital fue algo extraordinario para el departamento de Canelones, porque fue el primero que tuvimos realmente con ese verdadero hospital, con un hospital hecho con toda la tecnología acorde a la época, si fue un hospital de cero, nuevo, muy importante, y bueno, y que hubieron figuras que por menos rápidamente destacar, creo que el doctor Sendán fue uno de los primeros directores que tiene una calle, Mateo Legnani, que era de Santa Lucía, aunque era hijo de Canelones, el doctor Berchesi, el doctor José Florio Amaro, que fue muchos años director de este hospital, y otra gran figura fue el doctor Gerson Taube. Tuvo el doctor Aguiar, como director, y anteriormente todavía estaba el doctor Kilich. En el año 62 hice para el concurso de la lucha antituberculosis y hice un mes de práctica en el hospital de Canelones y
con el personal de la lucha antituberculosa, del centro tisiológico que había en ese momento. Estuve en distintos lugares, siempre se iba cambiando, se iba rotando. Estuve en el pabellón del fondo, en el del frente, bueno, distintos lugares. Empecé en el 62 y después de morar, gané el concurso en el 10 o 11 puestos, y del 6 de noviembre del 69 hasta el 27 de agosto del 70 estuve en San Ramón. Estuve 2 días en Las Piedras primero y después en San Ramón. Y después pasé para acá. Y estuve 33 años en la lucha. Lo que yo pude leer, había empezado la construcción, se entiende, en el año 24. O sea que debe haber demorado o tenido etapas de construcción para que la inauguración se hiciera en el 28, ¿no? Y ahora se estarían cumpliendo sus 90 años. Ese hospital, con todos sus años, se fue deteriorando y se vio la necesidad de que se necesitaba perentoriamente un hospital nuevo en la ciudad. Y en el año 91, yo estaba encargada de la dirección en la división de arquitectura, ahí se nos encarga el proyecto de ese hospital junto con el del hospital de Las Piedras. De los dos se nos trae, sobre todo del de Canelones, se nos trae el programa ya fijado a través de lo que era ACE en ese momento, que no es el ACE de ahora, que ahora es un organismo descentralizado. Se le llamaba un órgano descentrado, o sea que dependía en realidad del Ministerio de Salud Pública. Este proyecto se hizo en el año 91, estando Del Piazzo, Carlos Del Piazzo como ministro, y Alejandro Morelli era el director general de Secretaría, que sinceramente fueron 2 personas que nos apoyaron mucho y que creyeron en que podíamos realizar proyectos que eran bastante complicados, 2 al mismo tiempo y con poco personal, ¿no? Se hizo todo completo en el proyecto, con sus asesoramientos, con la parte de estructura, como si se fuera para licitarlo. Cuando se estaba por producir esto, cambia el ministro por el doctor García Costas, y ahí se cambia el criterio, y en vez de hacerse este proyecto que estaba adecuado al terreno y a las necesidades, se contrata un hospital llave en mano, tanto para Canelones como para Las Piedras, a una empresa extranjera, y se construye ese hospital, del cual nosotros ya no tuvimos ni siquiera ni el control ni nada, o sea que no supimos, quedó completamente fuera de nuestra órbita. En la dirección del Hospital de Canelones en mayo de 2011, enfrentando un gran desafío como licenciada en enfermería. En realidad los primeros años fueron de reorganización interna y de recursos humanos y de redistribución en la parte de los diferentes servicios. La definición de la misión fue una de las primeras situaciones también que logramos hacer. Nos dimos cuenta que nosotros podríamos brindar una atención de calidad en forma accesible y equitativa a todos los usuarios que se atendían acá en el Hospital de Canelones, mediante acciones de promoción, de prevención, de recuperación y de rehabilitación, siendo el usuario el centro de nuestra atención. Cuenta con 64 camas. La cartera de servicios que ofrecemos como hospital de segundo nivel es bien variada y bien completa. El primer nivel se brinda dentro de las instalaciones del hospital, en una policlínica que consta de 12 consultorios. El número de usuarios que refiere directamente al hospital son aproximadamente 15.000,
de los cuales el 45% son socios FONASA, y como hospital de segundo nivel se referencian los usuarios de ACE que se domicilian en la parte de Montes, Míguez y Tala, toda la parte norte del departamento, la parte haciendo como una media luna, Santa Lucía, Cerrillos, Juanico, Sauce, y ellos completan 33.000 usuarios más. Por lo tanto, entre 45 y 48.000 usuarios hemos podido ir realizando y trabajando con los diferentes encargados de servicio protocolos de actuación. Por ejemplo, en registros médicos trabajamos con procesos definidos de acuerdo a las metas prestacionales para poder dar cumplimiento a las mismas, y la metodología de trabajo que adquirieron los funcionarios y con la fortaleza del apoyo de la encargada de registros médicos hemos podido participar de los premios de calidad, y en el año 2015 logramos el premio de bronce. Y bueno, la idea es seguir sumando servicios como farmacia, compras, laboratorio, enfermería, que son servicios que ya han manifestado la intención de seguir trabajando, y en eso estamos. En emergencia también, con el encargado del servicio de emergencia se han realizado protocolos. Queremos hacer lo mismo en la parte de internación, porque creo que es la forma de mejorar la gestión, sin lugar a duda, y disminuyen los costos de operatividad, ¿no? De la parte asistencial. Con INACAL logramos el premio de bronce, y con los premios CREAR logramos el reconocimiento. El desarrollo en la parte de informática que ha tenido este hospital, no solo con los programas que realmente a los cuales hemos accedido, a todos los programas que tiene instalado ACE, tuvimos muy buena adhesión por parte de todos los funcionarios. Hoy por hoy digitamos la cédula del usuario y ya tenemos el historial de los estudios que se hayan hecho sin importar el lugar donde se hicieron. El médico desde una única pantalla accede a esa información. También dentro del hospital la prescripción electrónica en todos los servicios. El médico, la indicación médica la realiza en la computadora, y el usuario simplemente con su cédula después va y retira en la parte ambulatoria, tanto de emergencia como de policlínica, retira en la farmacia simplemente con su cédula. Tenemos también instalado el plan de crónicos, que eso, si bien se entrega en forma mensual, hace que la consulta con el médico se difiera y no tenga que venir todos los meses a repetir su medicación. Y en la internación también tenemos la prescripción electrónica que le sale al usuario, que tenemos el sistema de unidosis que se reparte a los pacientes, y entonces ya le sale automáticamente. El bloque quirúrgico cuenta de 3 salas de operaciones, actualmente 2 funcionando completas y una sala de partos. Nosotros ya veníamos realizando desde el año 2012 cirugías en la especialidad de urología por endoscopía, pero a partir de marzo de este año pudimos empezar a realizar cirugías de laparoscopía a través de la incorporación de la torre de laparoscopía para la cirugía general y ginecología. Esto nos permitió que al 31 de agosto triplicamos el número de cirugías por endoscopía que habíamos realizado en el 2017, disminuyendo el día de internación de los pacientes y mejorando la calidad de vida en el postoperatorio, lo que le permite una reinserción laboral con plazos más cortos también. La incorporación del ecógrafo portátil y del videolaringoscopio nos permite poder también resolver pacientes que antes se debían de derivar, pacientes más complejos, hemos podido resolverlos también en el hospital, y le da una mayor seguridad también a los médicos de puerta, porque en caso de necesidad también es utilizado allí ese equipamiento. El hogar de ancianos, Dr. Carlos Bersesi, está ubicado a 2 cuadras del hospital y también depende de la gestión de este hospital. Fue donado por el Dr. Carlos Bersesi, por eso en honor a él es su nombre, en comienzos de la década del 60. Consta de 2 pabellones, una capacidad de 24 usuarios residentes, que actualmente lo tenemos en realidad solo 14 por la falta de recursos humanos que le podemos asignar. Tienen un auxiliar de enfermería por turno, un médico geriatra,
y asistente social son quienes valoran la posibilidad del ingreso. Se realizó también un protocolo de ingreso que no había. El hogar de ancianos también ha podido ser refaccionado, era una planta física muy deteriorada y allí nos planteamos un cronograma de trabajo, que lo primero que realizamos fue el cambio en el cableado de la electricidad. Eso nos permitió colocar aire acondicionado en todas las habitaciones. A través de donaciones del Rotary, el 100% de las aberturas y televisores con pantalla plana en los comedores, que hay uno por cada pabellón. Y el pabellón de hombres se logró realizar la pintura con la colaboración de los militares del Regimiento de San Ramón, fueron los que colaboraron con la refacción del pabellón de hombres. Y el año pasado, trabajando en forma coordinada con el director de la cárcel, la mano de obra de los privados de libertad, logramos refaccionar el hogar de mujeres, confeccionar la cocina, que hasta ese momento se llevaba la comida desde el hospital, las 4 comidas. Venimos trabajando con el municipio y con algunos directores de la Intendencia del área de adulto mayor y del área de cultura para generar actividades, porque lo que nosotros decimos es que ellos en realidad capaz que no precisan tantos cuidados de enfermería, sino cuidadores que se dediquen a estar con ellos y a crear diferentes actividades. Y nos quedó realmente muy linda. No hay ninguna gestión que pueda llegar a hacerse con buenos logros como hemos tenido sin el compromiso del resto de los funcionarios. Y eso es sin lugar a dudas.